no contribuyen a la corriente de falla. Por tanto, en el diagrama de impedancia solamente incorporo los Thevenin de los aportes. ¿Cuáles son los aportes aquí? El SEN y el motor inductivo. Y por tanto, a partir de esto, tengo nuestro diagrama de impedancia. Aquí está el diagrama de impedancia de la red. Aquí tengo el SEN, su reactancia, el trafo, perdón, la línea, el trafo, y después tengo el alimentador con el motor. Y luego ubico las protecciones. La protección 1, la protección 2, la protección 3. Por un tema de simplicidad y para no recargar la figura, pongo solamente la protección, no pongo el interruptor. También podría haber puesto aquí al lado del interruptor. Como me están preguntando por el interruptor 52.2, ese lo ubico, lo dibujo. Y tengo entonces nuestro diagrama. Ahora, ¿qué hacemos luego? Una vez que tengo el diagrama de impedancia, hago reducción de redes. ¿Reducción de redes respecto de qué? Del elemento que me están pidiendo valor. Me están pidiendo valor el interruptor. Por tanto, pongo en el centro el interruptor. Aquí. Y hago una reducción de redes a la izquierda y a la derecha. Por tanto, si me pongo en el interruptor y miro hacia la izquierda, ¿qué veo? Estas tres impedancias en serie, las sumo. ¿Qué veo a la derecha? Estas dos impedancias en serie, las sumo. Profe, Dígame. Aunque haya una línea, se suma. Perdón, una barra, perdón. Aunque haya una barra. Sí, aquí, fíjate, aquí, si tú recuerdas el tema de la estrategia, yo me paro aquí y miro la reactancia equivalente de la red pasiva. Si la red es pasiva, entonces aquí teóricamente hay una fuente. ¿Sí? Y por tanto, como es la red pasiva, yo la fuente la cortocircuito. Y por tanto, si cortocircuito la fuente, miro para allá, lo que veo es que los elementos están en serie. ¿Sí? Lo mismo lo hago para el caso de acá. Aquí tengo una fuente, que es la fuente del motor. Y para la red pasiva, ¿qué hago con la fuente? La cortocircuito. Y por tanto, si miro para allá, tengo estos dos elementos que están en serie. Aquí están en serie. Después vamos a ver que hay serie paralela. Vamos a ir complejizando un poco la red. Entonces, dibujo el circuito equivalente que está planteado aquí. Tengo el circuito equivalente, lado izquierdo, lado derecho. Ya dijimos esto por un tema de nomenclatura. El lado izquierdo le llamo ZA, al lado derecho le llamo ZB o XB en este caso. El aporte de la corriente del lado izquierdo es I sub A, el aporte del lado derecho es I sub B. Y por tanto, XA la suma de las tres, ahí está. XB la suma de estas dos, ahí está. Y por tanto, ¿qué hacemos ahora? Como yo conozco la tensión de la fuente, una por unidad, y conozco la XA, entonces yo aquí aplico superposición. Hago el aporte, cuando ustedes tenían el circuito y tenían dos fuentes y aplicábamos superposición, ¿qué hacíamos? Eliminábamos una y trabajábamos con el circuito. Después eliminábamos esta y trabajábamos con esta. ¿Sí? Y por tanto, a partir de ese concepto, la I sub A será el inverso de la X. Ahí está la I sub A. La I sub B será el inverso de la X. Y por tanto ahí tengo la I sub A y la I sub B. Ahora bien, en el caso del interruptor que yo les comentaba, que es un texto, una norma incluso en DESA, ¿qué dice? Para calcular la capacidad del interruptor hay que hacer una falla al lado izquierdo, que llamamos F1. Si la falla es a este lado, fíjense, si la falla es F1, la I sub A llega al punto de falla y se va a tierra. No pasa por el interruptor. Pero la I sub B, que viene por aquí, pasa por el interruptor y se va a tierra. Por tanto, si la falla es F1, ¿cuál es la corriente que pasa por el interruptor? La I sub B. Dígame. Consulta, ¿por qué tomó el interruptor 52-2 y no los otros? Es porque preguntan por ese. Ya. Preguntan por el 52.2. Esto lo podría aplicar a cualquier otro interruptor, pero me están pidiendo puntualmente. ¿Sí? Ahora, este procedimiento lo podríamos hacer con todos los interruptores, pero estamos focalizando el cálculo para uno solamente. Ahora, fíjense, si la falla ahora es al lado derecho, F2, entonces
La corriente ISUA viene, pasa por el interruptor y se va a la falla. La ISUB viene por aquí, llega al punto de falla y se va a tirar. Por tanto, si la falla es F2 al lado derecho, la corriente que pasa por el interruptor es ISUA. Luego, aquí está, ¿ven? Si la falla es al lado izquierdo, la corriente que pasa por el interruptor es la I sub B. Si la falla es F2, la corriente que pasa por el interruptor es la I sub A. ¿Qué hago yo entonces ahora? Elijo el peor escenario, que sería en este caso la corriente más alta. Por tanto, con la corriente más alta, multiplico por la corriente base. ¿Cuál corriente base? De la zona donde está el interruptor. El interruptor está en la zona 2, en 13.8. Por tanto, uso la corriente base en la zona 2. Y obtengo que la corriente que estaría pasando por el interruptor sería 3.704. Y resulta que el interruptor aguanta solamente 3.000. Por tanto, aquí esto es mayor que 3 kA y por tanto debo reducir la corriente de falla. Yo les comentaba, hay dos escenarios. La otra es cambiar el interruptor. Pero aquí estamos viendo esa opción. No cambiarlo, sino que reducir la corriente de falla. Por tanto, ¿qué nos dice el planteamiento? ¿Qué nos dice el planteamiento de diseño? Fíjense, nos dice, en el planteamiento de diseño nos dice, de ser necesario incluir un reactor que impida someter al interruptor a una corriente superior al 70% de su capacidad de cortocircuito. La capacidad de cortocircuito del interruptor es, me dicen, 3.000 amperios. Esa es la capacidad. Y me están pidiendo como condición de diseño que yo calibre el reactor para que no supere el 70% de esto. El 70%, 0,7 por 3.000, me da 2.100 amperios. Y por tanto lo que me están diciendo es que debo dimensionar el reactor para que la corriente de cortocircuito no supere los 2.100 amperios. Aquí está, fíjense, de acuerdo a esto, aquí está el desarrollo. Primer aspecto, ¿dónde poner el reactor? El reactor debe ir ubicado en el área, en la zona donde hay que bajar la corriente. Si nos damos cuenta, la corriente más alta es la I sub A. Por tanto, como la I sub A es la más grande, yo debo bajar la I sub A. Y por tanto debo poner en ese lado el reactor. Por tanto, aquí está. Originalmente tenía la Y y ahora debo intercalar en el lado izquierdo el reactor. Fíjense que si le instalo el reactor acá, al lado derecho del interruptor, no tengo beneficio. El beneficio está y la solución está por ubicar el reactor al lado izquierdo. Por tanto, ubicar el reactor en cualquier parte, no. Tiene que ir en el lugar que corresponde, en el lado que hay que bajar la corriente. Díganme. Y físicamente entonces deberías estar a continuación del tráfico. Claro, aquí debería estar el transformador, o sea, aquí debería estar así. Debería estar el trafo, que baja de 66 a 13.8, y aquí yo debería hacer mi instalación fuera en la misma subestación, y aquí pongo el reactor. Bueno, aquí pongo los tres reactores. Y después sigo hacia la... Aquí sigo después al alimentador y después sigo al motor. Perdón. Aquí está el interruptor. Me estoy girando, esperen. Sí, al reactor. No, porque estoy Después está la barradora, el a motor. ver, esto va así. Ahí, aquí está el cable. Después tengo el reactor que le instalo fuera de la subestación. Después está el interruptor 52.2 y después tengo la barra que sería la barra 2. Y este es el reactor que estoy instalando. Este estaría dentro de la celda.
Entonces estaría entre la sala eléctrica, donde está el interruptor 52.2 y la subestación. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es un poco la... Ahora, fíjense, por tanto, ¿qué es lo único que hemos modificado aquí? La XB sigue igual, me olvido de ella. Aquí intercalo entonces el reactor. ¿Y cuál es la condición? La corriente del 52 será los 2100 del 70%. Esta es la corriente de amperes, la paso por unidad y por tanto, esta es la nueva corriente que yo necesito. Esta es la corriente de falla, la I sub A nueva. Y por tanto, la I sub A nueva será, en este caso, la I sub A, ¿cuánto vale? 1 partido por la reactancia del lado izquierdo, que es la suma de estas dos. Si sumo, desarrollo, XA la conozco, de aquí despejo entonces la reactancia del reactor en por unidad. Y aquí, por favor, este reactor, ¿cómo lo especifico? Son 3 elementos que me definen el reactor. Primero, los kilovolts. ¿En qué tensión está? 13,8. Lo segundo es la corriente normal en amperes. Y después la inductancia, que puede estar normalmente en miliamperes. Hay 3 elementos que debo especificar para la compra: tensión, corriente normal, inductancia. Recuerden que el reactor va a estar, aunque no haya falla, el reactor está instalado. Y por tanto, ¿qué corriente pasa por el reactor aquí en condiciones normales? Bueno, la corriente nominal, en el caso extremo, del lado secundario del transformador. Por tanto, ¿cuál es la corriente normal? La potencia del transformador, que es... ¿Cuál es la potencia del transformador? 12. Será 12 por 10 elevado a 6 partido por raíz de 3 y por 13,8. Y eso me da, en el cálculo me daría aproximadamente 510 amperes. Por tanto, tengo la tensión, tengo la corriente nominal, que la calculo siempre. Las corrientes nominales siempre calcúlenlas a partir de la corriente nominal del tráfico, que alimenta ese elemento. Y después, la reactancia. Aquí tengo el valor en por unidad. Para pasar a valor real, multiplico por la Z base. Aquí tengo el valor. Me dio la reactancia en ohm, me dio la reactancia, la X del reactor es 1,643 ohm. Pero, sí, disculpe la introducción. Sí. Podría, es que ahí invirtió la reactancia, ¿no? O sea, ¿A dónde? el 1 partido por la XA. Claro, fíjate, la I sub A por definición es 1 partido por XA. Correcto. ¿Sí? Ah, ya. Ahora, en este caso, fíjate, ¿cuánto vale la I sub A nueva? Por decirlo, 1 partido por la reactancia al lado izquierdo. Pero al lado izquierdo tengo XA más el reactor. Por eso que aquí le sumé la reactor. A esto le podríamos llamado XA prima, por decirlo. ¿Sí? Ahora, fíjense, tengo el valor en ohm. X, Lx es 2pi F por L. Y por tanto, de aquí, ¿cómo calculo el L? Será la X dividido por 2pi por F. Por tanto, de aquí, la inductancia del reactor será 1,643 ohm dividido por 2 por pi por 50. Dígame. Señor, ¿es correcto pensar que la I sub A es igual a la substancia de la X sub A? ¿La I sub A? ¿Es correcto pensar que es la substancia? No, esto es corriente. Su sustancia es el inverso de la reactancia. O la... ¿Y uno partido por XA no es el inverso de una reactancia? No. Esto es una corriente. 1 partido por la corriente es B partido por Z. Ahora yo puedo decir que esto es igual a B por G más JB.
La Z la paso a admitancia. Pero no puedo decir que la corriente es admitancia. Ah, porque está está como factor común Aquí está el B. voltaje. Lo que pasa es que el 1 es B. Pero aquí Está esto por es, unidad. Ahí está. esto está por unidad. Ahí está, señor. Ya, gracias. Ahí sí, ahí me cuadro. Ahí. Entonces, si yo tomo el valor en ohm y lo divido por 2pi por 50, obtengo el valor de la inductancia. Normalmente en milihenrios. Por tanto, con estos tres elementos tengo la posibilidad de especificar. Ahora, por favor, yo puedo especificar un reactor de 15 kV, 600 amperes, 6 milihenrios. Todo por arriba me sirve. Este es el mínimo es 13.8. Si yo lo pido en 15, tiene mejor capacidad de aislamiento. El mínimo es 510. Si pido uno de 600 amperes, va a trabajar teóricamente en mayor holgura térmica. Y 5,23 puede que sea un valor muy exacto y que el fabricante tenga que hacerlo casi a pedido. Entonces yo le doy holgura acá, un poquito, trabajando con un valor o cerrado, o bien busco cuáles son los valores que el fabricante me ofrece. ¿Se entiende? Sí. Este es el punto mínimo. Aquí estamos dando los mínimos, ¿sí? Ahora, tenemos en consecuencia, en este ejercicio, ¿qué cosa? Tenemos, primero, reforzamiento del cálculo por unidad. Segundo, el tema relacionado, ¿cierto?, con evaluar cómo puedo reducir la corriente de falla trifásica. Y tercero, cómo se establece la especificación de un reactor. ¿Dudas, por favor, de esto? ¿Hay alguna duda de este cálculo? Dígame. No me quedó claro, profe, cómo se sacan los milihenrios. Sí. Fíjate, tú calculaste aquí la X del reactor. Ese valor de la X del reactor es el valor de por unidad Claro. por la impedancia. Ahí se la saca. Fíjate, el XR que yo necesito por unidad es 0,2588. Y eso lo multiplica Estamos. por la base. Ahora, tengo el valor en por unidad. ¿Cómo paso de un valor en por unidad a un valor real? Multiplicando por el base. Entonces, la X del reactor, ahora en ohm, será 0,2588 por la Z base. ¿Cuál Z base? De la zona donde está el reactor. ¿Sí? Y por tanto, la Z base, en este caso, de la zona 2 es 6,348. ¿No debiera ser de la zona 1, profe? No, porque está en la zona. No, que el reactor está en 13.8. Exacto. El reactor está aguas abajo del transformador. Ah, ya. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso es que volvamos a la red. Fíjense, ¿dónde debo instalar el reactor? Aquí está el interruptor. Lo debo instalar a la izquierda. O sea, debo instalarlo aquí. Porque si lo instalo aquí, ya estoy en 66. ¿Estamos? Ahora alguien puede decir, pero profe, si como está en serie, da igual, claro, pero no da igual comprar un reactor en 13.8 que un reactor en 66. De hecho, 66, no sé, no recuerdo si hay un reactor para esta aplicación. Entonces yo tengo que elegir un reactor en el nivel de tensión más bajo posible. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Ahora, tenemos entonces el valor en por unidad. Este es el valor en por unidad. Este es el valor en ohm base. Y esto me da, teóricamente, me daría, espero que no me haya equivocado, 643 ohm. ¿Sí? Entonces aquí tengo el valor en ohm. Ahora, ¿cómo paso a herrios? El X es 2pi por F por L. Esto es W. omega L. ¿Sí? Por tanto, si conozco el valor en ohm y quiero calcular la L, el 2pi por F que estamos utilizando pasa para allá dividiendo. ¿Qué es lo que hice acá? No sé si me explico. ¿Sí? Ahí sí, profe. Entonces aquí tengo el valor en herrios. Esto me da
Pongámoslo al tiro ahí. 5.23 miliamperes. ¿Cuánto da eso? 5.23. Hacia, 5.23 miliamperes. sí, pero sería 0,0. ¿Cuánto da eso? 0,052. 0,052. Así. Sí. Estos son R. Estamos. Falta un 0. Otro. 0,0055. Sí, 0,0. 0,0. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo especifico en miliamperes, por tanto cuento 3. 1, 2, 3, coma. Y ahí será entonces 5,2 miliamperes. Ahí tenemos el caso 2. No sé si hay otra consulta de este caso. ¿Dudas? Aumentemos la complejidad. Entonces, fíjense, vamos ahora al caso 3. Ya esto es un problema compuesto. Déjala que ahí está. Fíjense, tengo una red ya con distintas fuentes que aportan la falla. Y por tanto, tengo el SEM, tengo el MS1, el MS2 y el generador. Y también tengo cargas pasivas, que recordemos, son cargas que me recuerdan que hay equipos conectados, pero que no aportan a la falla. Entonces, ¿qué nos piden? Nos dicen, para el problema, que frente a una falla, la división de la tabla, de la pizarra, no entiendo, no va a ir nada. Ahí está. Dice, determinar las corrientes en amperes en los relés, en el secundario, para una falla trifásica en la barra 4. Aquí está la falla, en esta barra. Y nos piden qué corriente ven los relés. Por tanto, ¿qué hacemos primero? Paso 1, valores base. Paso 2, valores base. Paso 2, cálculo por unidad, diagrama de impedancia. Entonces, fíjense por favor. Aquí nos dicen potencia base 50. No nos dicen voltaje base. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros? Elegimos voltaje base en el punto de empalme, voltaje nominal. En el punto de empalme es este, donde está el centro. La tensión es 66. Por tanto, tengo 66, después tengo 15, hasta llegar al retrofo, aquí, 6,3. Por tanto, tengo 3 solos. 66, 15 kilovolts, 6,3 cables. Después, notemos por favor, yo debo, ojalá, visualmente detectar cambios de base. Fíjense, el trafo, voltajes de placa y voltajes base igual, corrección por potencia. Trafo 2, voltajes de placa y voltajes base iguales. No hay que cambiar por tensión, solamente por potencia. Motor sincrónico 1, voltaje de placa y voltaje base coinciden. Corrección solamente por potencia. Generador, voltaje de placa y voltaje base coinciden. Corrección solamente por potencia. Y el motor sincrónico 2, voltaje de placa y voltaje base coinciden. No hay que hacer corrección por potencia, por voltaje. Por tanto, en los trafos y en las máquinas que hacemos, tomamos el valor de placa y lo corregimos por potencia solamente. Arriba la potencia base, abajo la potencia nominal del equipo. Ahora, ¿qué otra cosa es importante destacar de acá? Si se trata de máquinas, sabemos que la reactancia que debemos ocupar es la subtransiente, la más pequeña. Nos dan la reactancia subtransiente aquí, subtransiente, y la subtransiente del tamaño. Y por tanto, ya tenemos la perspectiva del problema. No hemos hecho ningún cálculo todavía, pero tenemos la perspectiva. Tenemos temas resueltos los valores base y ya tenemos una pequeña, ¿cierto?, ya revisión
de lo que es el cálculo en por unidad. Y por tanto, lo que hacemos en consecuencia es trabajar con ese procedimiento. Fíjense. Bueno, para los transformadores de corriente, para los relés nos dan los transformadores de corriente, la relación de los TC. Recordemos, por favor, dice TC, pero sabemos que es 1 por fase, porque estamos hablando, ¿cierto?, de una protección de una red trifásica. Ahora, dicho esto, tenemos, primero, valores base. Voy a montar aquí. Tenemos voltaje base, 66, 15, 6,3. La potencia base me la dan, 50. Por tanto, con la potencia base y el voltaje base, calculo las corrientes bases de cada zona. Después, con el voltaje base al cuadrado y la potencia base, calculo las impedancias bases. Y tengo entonces el cálculo en por unidad. ¿Dudas, por favor, del cálculo en por unidad? ¿De los valores base? ¿Duda? ¿Alguna duda? Ya. Después, tengo los valores base. ¿Qué hago ahora? Calculo las magnitudes en tanto por uno. Ahora, digamos, ¿cuál es la reactancia equivalente del SEM? La potencia base, 50, partido por la potencia de cortocircuito. Notemos que nuevamente aquí hemos despreciado la resistencia, únicamente para simplificar la matemática de desarrollo. Por tanto, ¿cuánto vale la reactancia del SEM? 50 partido por 8,5. ¿Cuánto vale la reactancia de la línea? 3,2 dividido por la Z base de la zona 1. ¿Cuál es la reactancia del trafo? 0,09 por 50 partido por 20. Arriba la potencia base, abajo la potencia nominal. Para el trafo T2, 0,1 por 50 partido por 12. Para el caso de los motores, 0,09 por 50 partido por 5. Para el caso del generador, 0,07 por 50 partido por 9. Para el motor sincrónico 1, 0,12 por 50 partido por 5,5. Y para el caso de esta línea, 0,46 dividido por la Z base de la zona 2. Es decir, ya está definido el procedimiento de cálculo en por unidad. Ahora, a pesar de eso, me he tomado la libertad en este problema de nuevamente repasar el cálculo en por unidad. Fíjense, la potencia trifásica en por unidad es la potencia real partido por la potencia base. Esta me la dan 8,50. Esta me la dan 50, me da 17. Esa es la potencia de cortocircuito en por unidad. Ahora, la corriente de cortocircuito en por unidad y la potencia trifásica en por unidad son iguales, por tanto, la corriente de cortocircuito es 17 en por unidad. Y resulta que esto es igual a 1 partido por la ZTH. Por tanto, la ZTH aquí será igual a 1 partido por 17. Y ahí tengo la reactancia. Ahí está el procedimiento formal. Pero nosotros aplicamos el método después directo. Arriba la potencia base, abajo la potencia de cortocircuito trifásico. Líneas. La línea 1, la línea 2. Fíjense por favor, y aquí quiero ser majadero en algo. Los valores bases cambian, porque las líneas están en zonas distintas. La línea 1 en la zona 1, la línea 2 en la zona 2. Después, trafos. El valor de placa, corrección por potencia. Aquí puse igual voltaje de placa, voltaje base, para que vieran la expresión general, a pesar de que aquí no tiene incidencia. Para el trafo 2, lo mismo. La potencia base, la potencia de placa y la corrección por voltaje que aquí lo aplica porque son iguales. Y en el caso de las máquinas, si ustedes se dan cuenta, el procedimiento de las máquinas es el mismo de los trafos. Cambio de base. Aquí de nuevo, como los voltajes de placa y los voltajes bases coinciden, solamente hacemos corrección por potencia. Arriba la potencia base, abajo la potencia nominal del equipo.
Y aquí de nuevo, ¿cuál potencia es la que ocupo? En las mismas unidades. Las máquinas, ¿qué potencia debe ocupar? La potencia en volamperes o megavolamperes. Te pongo el ejemplo donde cambia esa cosa para que ustedes sean cuidadosos. Tenemos valores en por unidad. ¿Qué dice el método? Las fuentes que contribuyen a la falla, represéntelas como Thevenin. Y por tanto, aquí está el cambio. Fíjense. Tenemos diagrama de impedancia. ¿Lo volteé aquí un poquito? Ahí está. Este es el diagrama de impedancia. Reactancia del SEM, de la línea del tráfico. Línea, máquina. Aquí la máquina. Trafo, generador. Notemos que aquí no he puesto las cargas pasivas, porque las cargas pasivas no aportan nada. La falla ocurre aquí, en esa rama. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Cuando yo analizo una falla, la corriente de falla es el resultado del aporte de una corriente que viene del lado izquierdo, que llamo ISUA, y una corriente del lado derecho, que llamo ISUF. Entonces yo aplico lo bestias. Ubico la falla y dibujo, por favor, dibujo. Y reflexivamente las corrientes. Una corriente que viene del lado izquierdo, que llamo ISUA, y una corriente del lado derecho que llamo ISUA. Ahora, I sub B, ¿con qué coincide? ¿Qué es I sub B? ¿Qué representa I sub B? Fíjense, I sub B representa el aporte del motor sincronizado. La I sub A, ¿de dónde viene la I sub A? Es la suma de todas las corrientes Del aporte de toda la fuente. Por tanto, aquí a esta le puse I sub A prima, a esta le llamé I sub A, a esta le llamé I sub A 2 prima, 3 prima, y a esta le llamé I sub A 2 prima. Por tanto, ¿qué representa la I sub A prima? El aporte del C. ¿Qué representa la I sub A 2 prima? El aporte del motor sincrónico 2. ¿Qué representa la I sub A 3 prima? El aporte del generador. Por tanto, ¿de dónde viene la I sub A? Del aporte de esta maestra. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Hemos descompuesto las distintas contribuciones. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, primero calcular I sub A e I sub B. ¿Cuánto vale I sub A? I sub A, por definición, 1 partido por XA. ¿Cuánto vale I sub B? Por definición, 1 partido por XB. ¿Qué es XA? Reactancia vista al lado izquierdo. ¿Qué es I sub XB? Reactancia al lado derecho. Y aquí, por favor, empezamos con algunas técnicas. Técnicas para el mejor desarrollo de estos problemas. Fíjense, ¿cuál es la técnica que yo les propongo? Esto es una propuesta. Es una propuesta. Una vez que ustedes ponen la reactancia equivalente, aquí dejé fuera. Donde ya lo que hicimos este capítulo. Una vez que ustedes tienen dibujadas las reactancias, lo que yo les sugiero es que calculen las reactancias de cada rama. ¿Qué significa esto? Fíjense, esta es una rama, la rama del MS1, por tanto, en esta rama tengo estas dos reactancias que están en serie, las sumo, ahí la pongo. Después, en la rama del generador tengo estas dos reactancias que están en serie, las sumo, ahí tengo el resultado. Después, la reactancia del SEN, tengo 3 reactancias, las sumo, ahí está el resultado. Y finalmente, la rama del MS2, tiene un solo elemento, ahí está el resultado.
¿Por qué es importante calcular la reactancia de la rama? Porque les permite a ustedes de mejor forma calcular los aportes de cada falla. Ahora, dicho esto, ¿cuánto vale XA? Aquí, por favor, cuando calculamos reactancia equivalente, acuérdense, lo que dice Thevenin, para calcular la reactancia equivalente, la fuente hay que cortocircuitarla. Por tanto, lo que estamos haciendo aquí es cortocircuitar la fuente. Para la reactancia equivalente. Por tanto, fíjense, si yo me paro aquí y miro para allá, camino por el circuito, me encuentro con 0,1022, por tanto la XA será 0,1022 más, llego a la barra 2. ¿Y qué me encuentro en la barra 2? Esta rama y esta rama que están en paralelo. Por tanto, a la XA le sumo, y aquí uso estas reactancias totales, 0,3205 en paralelo con 0,9 en paralelo con 0,8056. Aquí yo les comentaba, es una propuesta para calcular paralelos. En vez de hacer el producto partido por la suma, hagan el inverso de la suma de los inversos. Por tanto, aquí será el inverso de 1 partido por esto, más 1 partido por esto, más 1 por esto. Recuerden siempre, el resultado de un paralelo siempre tiene que darme menor que el menor de los términos. Por tanto, aquí sin haber hecho ningún cálculo, yo sé que este resultado tiene que ser menor que 0,32. Si el resultado me da mayor, en algo me estoy yo. Y por tanto existe la forma de verificar el resultado. Ahora, ¿cuánto vale XB? Reactancia al lado derecho. Si yo paro aquí y yo para allá, 1 partido. la reactancia es 1,0901. Para las reactancias, lo único que yo debo hacer es anular las fuentes de aporte, de extensión, y trabajar con la red pasiva. Dicho esto, tenemos entonces, a partir de este cálculo y de esta descripción, tenemos entonces, fíjense, en este desarrollo, tenemos entonces reducción de redes respecto de la falla, XA, XB. ¿Cuánto vale XA? 0,1022 más el paralelo de estas tres. Hago ese desarrollo, ya yo obtengo el resultado. Y yo me pregunto a mí mismo, 0,1827, ¿es menor que el menor de estos términos? Sí, por tanto voy bien. Es la forma de verificar. Dentro de la vorágine del cálculo de repente viene. Por eso es que es importante ir verificando los resultados. Ahora, hago la suma, chas, y me da esta reactancia. Si hago el inverso, obtengo la I-. Para el caso de la XB, tengo la reactancia, hago el inverso y obtengo la I-. Si yo veo las protecciones, fíjense, por la protección 1, ¿qué corriente pasa? La I-B. Por tanto, ¿qué corriente vería el relé número 1? La corriente I-B. Conozco la I-B, aquí está, 0,9167. Tomo esta corriente por unidad y la multiplico por la corriente base. Aquí obtengo la corriente en amperes primarios. En el primario, en el lado de fuerza. ¿Cómo paso al lado del relé? Multiplico por la relación inversa al TC. Por tanto, multiplicando por la relación inversa al TC, obtengo la corriente que vería nuestro lindo relé R1. Fíjense por favor que el relé está recibiendo una corriente de 22 amperes.
Se llama secundario. Secundario, 22 amperes secundario. ¿Y por qué no se quema el cable? ¿Por qué no se quema el relé? Porque se entiende que esa corriente no debe durar más de un segundo. Porque las protecciones tienen que operar. Acuérdense que las protecciones tienen que operar siempre por debajo de un segundo. Ahora, la ISUA, ¿la ve alguna protección? Fíjense que aquí no hay ninguna protección, por tanto la ISUA no la ve ninguna protección. Las otras protecciones que ven, una parte. Y aquí está el rollo. Fíjense. Aquí me voy a tomar la libertad de comentar esto. Fíjense. Recordemos. Yo sé que ustedes lo han comentado, pero aquí, discúlpeme que no pretendo faltarle el respeto, sino que es un recordatorio, ¿no? A esta la voy a llamar XA, XB, XC. A esta le llamo I sub A, I sub B, I sub C. Y a esta le llamo I. Entonces yo quiero calcular la I sub A en función de la I. Recordemos, por favor. Recordemos. Otra ayuda de memoria. Recordemos. Si tengo esto, I, X1, I sub 1, X2, I sub 2. Con dos ramas, no, dos paralelos. ¿Cuánto vale la I1? Será la I, la total, Menos por arriba va la opuesta, donde no estoy calculando. La opuesta X1 será X2, partido por la opuesta más la adyacente. Divisor de corriente, arriba va la opuesta y abajo va la opuesta más la adyacente. ¿Qué es la opuesta? La que no estoy calculando. Y la adyacente donde estoy calculando. ¿Y cuánto vale la I2 en este caso? Será I por arriba, la opuesta, la que no estoy calculando, X1. Abajo, X1 más X2. Y por tanto, cuando tengo un divisor de corriente de dos elementos, tengo la estrategia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando yo tengo tres elementos, y esto se aplica por favor para 4, para 5, para 6. Fíjense, ¿cuánto vale la I sub A? Será I por arriba, ¿qué va? La opuesta, la que no estoy calculando. Si estoy calculando la I sub A, la opuesta será estas dos, que están en paralelo. Por tanto será XB paralelo con XC, dividido por, ¿qué va abajo? La opuesta, esta, XB paralelo con XC, más la adyacente, la que estoy calculando, que sería la X. ¿Cuánto vale la I sub B? La I sub B será la I, la total, por arriba va la opuesta, la que no estoy calculando. Como estoy calculando esta rama, la opuesta sería las otras dos, que están en paralelo. Será entonces por XA en paralelo con XC, partido por XA en paralelo con XC, más la X, divisor de corriente. Insisto, estoy aplicando la misma técnica que acá. Lo que pasa es que aquí es para 2, ahí está para 3. ¿Y cuánto vale la I sub C? Será la total por arriba, la opuesta, la que no estoy calculando. Si estoy aquí calculando esta, las que no estoy calculando son estas dos de arriba, que están en paralelo. Y por tanto me queda XA en paralelo con XB, partido por XA en paralelo con XB, más X. ¿Y qué se debe cumplir, por favor? Una vez que yo este cálculo, ¿cómo debe ser I sub A más I sub B más I sub C? 0. Igual ahí. Ay, perdón, aquí quizás el ABC me equivoqué, aquí te he elegido otro número. La suma de los tres aportes
tiene que ser la total. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es la técnica que usamos aquí. Divisor de corriente. Divisor de corriente. Entonces, fíjense. Conozco la I. Aquí, fíjense, la I sub A corresponde a la I de ahí. La XB, la XA, podría ser esta. Esta es la XA. Pongámosle el nombre. Pongámosle esta. Llamémosla esta XA. Esta sería la XB y esta sería la XC. Fíjense que, por favor, esta gama está allá, pero si la dibujo acá, da lo mismo. La puedo cambiar de ubicación sin que modifique. Por tanto, ¿cuánto vale la I sub A prima? Será la I sub A por la opuesta. La opuesta es la que no estoy calculando, es decir, 0,9 en paralelo con 0,80 56 dividido por ese valor en paralelo más la adyacente, que sería esta. Y la adyacente será 0,3205. Por lo tanto, fíjense, si aplicamos esta regla, ¿cuánto vale la I sub A prima? Será la I sub A por la opuesta. La opuesta es 0,9 en paralelo con 0,8056 dividido por 0,9 en paralelo con 0,8056 más 0,3205. ¿De dónde salió eso? De aquí. ¿Cuánto vale la I sub A 2'? La total, la I sub A, por arriba la opuesta. Si estoy calculando la corriente I sub A 2', la opuesta será estas dos ramas que están en paralelo. Será 0,3205 en paralelo con 0,8056 dividido por 0,3205 en paralelo con 0,8256 más la adyacente, que será 0,9. Y finalmente, ¿cuánto vale la I sub A 3'? Será la I sub A por la opuesta. Si estoy calculando esta rama, la opuesta será estas dos que están en paralelo. Y por tanto será 0,3205 en paralelo con 0,9 dividido por 0,3205 en paralelo con 0,9 más la adyacente, 0,8056. Y aquí tengo las expresiones de cálculo. ¿De a dónde salieron esas? Insisto, de aplicar y recordar lo que es un divisor de corriente. Cuando hay dos ramas, cuando hay 4 ramas. La única diferencia es que aquí el opuesto será el paralelo de 3. Entonces, este desarrollo, por favor, este desarrollo es el que está planteado aquí. En la rama del relé 2, fíjense, el relé 2, ¿en qué rama está? En la rama del generador, la I sub A 3'. Por tanto, en este caso, la I sub A por la opuesta más la adyacente. Fíjense, por favor, aquí tengo el resultado en por unidad. Ahí tengo la corriente en por unidad, en donde está ubicada la protección. Multiplico por la corriente base, yo tengo los amperes en el lado de fuerza. Y multiplico ahora por la relación inversa del DC del relé 2 y obtengo la corriente que vería la protección. Aquí, por favor, lo importante está aquí. Disculpen lo poco, aquí la ciencia es divisor de corriente. Nada más que eso, divisor de corriente. Lo que yo les pido, por favor, con todo cariño, es que revisen el divisor de corriente, porque de repente nos puede hacer pasar una experiencia ingrata. ¿Sí?
Y aquí me tomaron la libertad de poner los dos casos, que son los más típicos. Si hubieran 4 ramas, se aplica el mismo proceso. Fíjense, tengo el RL2. ¿Qué pasa con el RL? Ahí tengo la rama del generador. Estoy listo con el 2. ¿Qué pasa ahora con el RL0? El RL0, ¿dónde está? En la rama del NS2, que yo he llamado I sub A2'. Por tanto será I sub A por la opuesta dividido por la opuesta más la adyacente. Ahí tengo la corriente en por unidad. Multiplico por la corriente base y por la relación inversa ante C. Yo tengo la corriente que vería el relé 0. Fíjense por favor. El relé tres y 4. ¿En qué rama están? Están en la rama del seno. Por tanto, la corriente en por unidad que pasa por aquí es la misma. Pero cuando la voy a pasar a amperes, el 3 está en la zona de 15, zona 2. Y el 1 está en la zona, este es el 4. Y el 4 está en la zona de 66, zona 1. Por tanto, la corriente en por unidad es la misma, pero cuando la paso a valores reales debo ser cuidadoso con las bases. Fíjense, en este caso tenemos entonces, para efectos del cálculo, la corriente del RL3, la I sub A, reactancia opuesta partido por la adyacente, seguro que estamos calculando ahí. Ahí tengo los valores en por unidad, multiplico por la corriente base. La protección T está en 15. Corriente base en la zona 2, por la relación inversa TC, me da la corriente en por unidad. Pero aquí, fíjense, para el relé 4, uso la misma corriente en por unidad. Pero ahora, al pasar a valores reales, debo trabajar con la otra base, la corriente base en la zona 1. Y por la relación inversa TC, me da la corriente de relé. Tenemos en consecuencia en este ejercicio, de nuevo, fortalecer el cálculo en por unidad. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Solamente aplicar divisores de corriente para poder calcular. ¿Qué viene ahora? En el caso 4 y 5, es lo mismo. Esto. La única diferencia es que hacemos la red un poquito más compleja. Ahora, dudas por favor de este cálculo. ¿Dudas? ¿Alguna duda de este problema? Ahora yo lo que les pido por favor con todo cariño, tomen el enunciado y empiecen a desarrollar el problema desde cero, hoja en blanco, para que vayan viendo dónde está la fortaleza y eventualmente si hay algún detalle que ustedes incluyen en algún error, lo puedan corregir. Aquí está la pauta. Esta es una pauta de certamen. Ahora, caso 4. Aquí ya empezamos a incorporar, fíjense, magnitudes de corriente en amperes en los relés para una falla en un motor. Tensiones en el generador y en el motor cuando hay una falla en un motor. Especificar interruptores. Y después, especificar el reactor trifásico para reducir corriente de él. Este ejercicio integra todo lo que vamos a abordar en lo que sería la evaluación número 2. Todos los ítems. ¿Cuál es la red? Si ustedes se dan cuenta de la red, como era de esperar, es una red compuesta, tiene varios elementos. Tenemos la fuente, el empalme, motor sincrónico, motor de inducción, generador. Y acá, ¿qué tenemos? Bueno, la estrategia sigue siendo la misma. ¿Cuál es la estrategia? Principalmente, definir valores base y después definir cálculo en por unidad. Fíjense que acá, en este ejercicio, nos dicen emplear potencia base 50, voltaje base 13,2 en la barra 1.
De acuerdo a esto, notemos por favor, nos dicen voltaje base 13,2 aquí. Por tanto, ¿dónde tengo 13,2? En toda esta región. Ahí tengo los 13,2. ¿Hasta dónde? Hasta que llego a un trafo. Aquí, 13,2. Tendría acá otra tensión base. Fíjense, 13,2 y el trafo es 13,2 a 6, por tanto aquí tengo 6 kV. Aquí tengo 13,2. Y aquí tengo la otra zona. Es una zona en 6,3, porque el trafo es 13,2 a 6,3. Y acá tengo otra zona que sería en 13,2, 4,16. Por tanto tengo 4 zonas. Y aquí, por favor, recuerden, siempre hay que revisar que los voltajes de placa y los voltajes base coinciden. En el caso de los trafos, voltajes de placa coinciden con voltajes base. Corrección por potencia solamente. En este trafo, voltajes base y voltajes de placa coinciden. Corrección solamente por potencia. En este caso, voltajes base y voltajes de placa coinciden. Por tanto, en los trafos solamente corregimos por potencia. Arriba la potencia base, abajo la potencia de placa. Pero fíjense en las máquinas. En el MI es de 4,16, placa. Voltaje base 4,16. Aquí son iguales. No hay que hacer corrección. Solamente corregimos por potencia. Pero ¿qué pasa aquí? Corrección. Voltaje de placa 6, voltaje base 6,3. Por tanto, aquí hay que corregir 6 partido por 6,3 al cuadrado. En el caso del generador, la base 6 de placa 6,3, por tanto, igual hay que hacer corrección por voltaje. De acuerdo a esto, lo que estamos diciendo, y yo quiero reiterar, es que cuando ustedes definen los voltajes base, que sea un hábito el verificar antes de entrar al cálculo a lo bestia, donde hay que ser cuidadoso con la corrección por voltaje. La corrección por voltaje probablemente en el cálculo por unidad es lo que más origina incordio, porque de repente me olvido ese detalle. Entonces aquí tenemos de por medio, insisto, cálculos asociados con los valores base, cálculo en por unidad donde hay que hacer corrección en el generador y en el motor sincrónico, no solamente por potencia, sino que también por voltaje. Ahora bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque aquí ya pasamos, ya generamos un cambio en el cálculo. Notemos. Tengo los valores base en la zona 13,2, 6,3, 6, 4 y 6. Tengo las corrientes base. Aquí fíjense que calculé solamente la Z base en la zona de 13,2, porque solamente en 13,2 tengo un dato en ohm. Aquí podría haberlo calculado estos valores también, pero no los voy a ocupar. Por tanto, como no los ocupo, no los calculo. Cálculo en por unidad. De una vez. Mi mensaje, por favor, este cálculo así tiene que estar en vuestra prueba. No me interesa que me pongan el desarrollo. No es necesario. El cálculo se hace directo. Ahora, si a usted le acomoda poner las expresiones, lo pueden hacer. Pero es un tiempo precioso que se le da. Si ustedes ponen en la prueba, corriente base 1, voltaje base 1 partido por potencia base, partido por raíz de 3 veces voltaje 1, y después ponen
50 por 10 elevado a 6, partido por raíz de 3 y por 13,2 por 10 elevado a 3, y después ponen 2186, 93 amperes. Eso está bien. Está bien ese desarrollo, pero no es necesario. A estas alturas no es necesario. Ustedes pueden poner el valor derechamente de una vez, porque hacer esto significa tiempo. Tiempo que es escaso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, aquí no solamente los valores base están calculados directamente, sino que también los valores de las reacciones. Ahora, yo lo que les pido, por favor, con todo cariño, es que repasen estos cálculos. Si no les da, es porque algo, en alguna parte hay una debilidad todavía. ¿Sí? Dígame. Señor, ¿podría repetirnos, por favor, qué tenemos que mirar para poder discriminar si hay que calcular no la Z base en la zona? Ah, sí. Aquí. Lo que yo voy. Yo voy a la red y digo, ¿dónde yo? ¿Dónde hay datos en OM? ¿Aquí hay algún dato en OM en esta rama? ¿En esta rama hay algún dato en OM? Aquí, fíjense. Aquí tengo OM. ¿En qué lado? 13.2. Aquí tengo OM. En 13.2. Aquí, en este lado, ¿hay algún dato en OM? Por tanto, lo que estoy haciendo acá es que soy selectivo en mis cálculos. Porque el tiempo a mí me preocupa, yo hago el cálculo de lo que solo necesito. Ahora, por favor, si a ustedes les acomoda hacer todos los cálculos, háganlo. Porque eso les puede cambiar, puede ir a contrapié, digamos, en el problema. Pero aquí, lo que yo he hecho es tratar de usar los valores bases que voy a ocupar. ¿Sí? Pero por favor, es una sugerencia. Ustedes tienen que buscar su comodidad. Esto igual, esto es una sugerencia. Yo no les puedo imponer cómo trabajar. Si lo hacen así, genial. Pero se han ocupado un tiempo que les va a cobrar después cuando quieran seguir avanzando en el problema. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Ahora, tenemos entonces los cálculos. Valores base, cálculo en por unidad. ¿Qué hacemos ahora? Dibujamos nuestro diagrama de impedancia. Diagrama de impedancia. Aquí está dibujado el diagrama de impedancia. Y aplicamos lo que ya hemos comentado. Fíjense, tengo el diagrama de impedancia. ¿Dónde? Aquí, por favor, que sea un hábito calcular las reactancias de las ramas. La rama del girador tiene 3 elementos que están en serie, los sumo, ahí está. Después, la rama del MI tiene 2 elementos en serie, los sumo. La rama del motor sincrónico, 2 elementos, los sumo. Y aquí está el tema, fíjense. Si yo quiero ver la reactancia de aquí para allá, debería calcularla como este valor más el paralelo de estas dos. Si yo veo de aquí, si miro de aquí para allá, también, si me pongo en la barra y miro hacia allá, ¿qué reactancia veo hacia allá? Que aquí la puse. Fíjense, si yo me paro aquí y miro para allá, ¿qué me encuentro? Voy caminando, me encuentro esta reactancia. Llevo esta barra, ¿y qué me encuentro? Dos reactancias que están en paralelo. Por tanto, ¿de dónde sale el 1.0465? 0.5125 más 0.1449 en paralelo con 1.7835. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esta reactancia? Porque cuando la red es compleja, no solamente es útil calcular la reactancia de las ramas, sino que también las reactancias vistas desde cada rama, que es lo que hacemos en el caso 5. Ahí
El caso 5 es el culmine del punto de vista de la estrategia, ¿cierto?, con la cual abordar esto. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Falla en terminales del MI. El MI, ¿dónde está el MI? Aquí. ¿Cuáles son los terminales? Los terminales es aguas arriba del bobinado de la máquina. Si este es el bobinado de la máquina, ¿dónde están los terminales? Aquí. Por tanto, primer detalle, si yo les hablo de los terminales de un motor, los terminales no están ahí. Porque esto que está acá, esta bobina, representa el bobinado del motor. Y los terminales están fuera de los terminales, fuera del bobinado. ¿Me explico? Por tanto, falla en los terminales, aquí. ¿Qué tenemos aquí? Si tenemos una falla ahí, ya lo dijimos, lo sabemos. Tengo una I sub A, tengo una I sub B. La I sub B, en la zona de la I sub B, ¿hay algún elemento de protección? No. Por tanto, no me interesa. Me preocupo solamente de la I sub A. ¿Cuánto vale la I sub A? Por definición, 1,0 dividido por XA. ¿Qué es XA? Reactancia al lado izquierdo. Entonces, si yo me paro aquí y miro para allá, ¿con qué me encuentro? Fíjense, caminemos. Me muevo por aquí, me encuentro con 0,812. Más, llego a esta barra, y en esta barra tengo reactancias para allá, que aquí la calculé ya, 1.0465 en paralelo con esta rama que está acá, el generador, 2,8163. Esto se simplificó, este procedimiento, porque yo ya calculé esta reactancia equivalente de toda esta rama. Si ese valor no lo hubiese calculado, para calcular la reactancia de esta rama de allá tendría que haber hecho esto más estas dos ramas en paralelo. Por tanto, este valor que está aquí lo que nos permite es demostrar que si yo calculo reactancia equivalente, se me simplifica la matemática, se me simplifican los procedimientos numéricos, ¿sí? Ahora, bueno, estamos en la hora, tampoco quiero abusar, 12:30. Entonces, por favor, este ejercicio y en el caso 2, perdón,